el código existente como estaba al momento de la 10.075 del 95 y el perjuicio que le causa con estas declaraciones puntuales de los bienes. O sea, ya desde el vamos existía entonces para muchos de estos bienes esa presión inmobiliaria porque cayeron en distritos de alta o media densidad. Es una amenaza concreta y se evidencia... Es una amenaza. Es una amenaza, porque es una amenaza concreta que se evidencia en estas situaciones que caen algunos inmuebles. Entonces, otros perjuicios que causa. Podríamos hacer, si para ayudar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el espíritu último o el espíritu del Código de Ordenamiento Territorial? Ahí no nos adelantemos, déjenme seguir el relato, porque si no... Claro. Esto es un cuento, esperen el final, no lo hagan contar. ¿Viste cómo somos los abogados, no? Bueno, sigamos visualizando el perjuicio que genera esta incompatibilidad o esta falta de articulación entre una cosa y la otra. Otro de los perjuicios que genera es estas cuestiones, las servidumbres visuales y la alteración negativa de las condiciones medioambientales de los inmuebles patrimoniales. Este es un caso extremo. Podemos ver el edificio Manantiales, esto de acá, con una altura que excede todo criterio, todo parámetro, todo, obviamente ni código ni nada, excede todo, y la proyección de sombras sobre un inmueble, una villa declarada patrimonio, Villa Gainza Paz, que alteró muy negativamente su condición de soleamiento, de corrientes de viento. Imagínense ustedes, propietario de un bien patrimonial, que queda su inmueble bajo esas condiciones, ¿no? Todo el jardín, el parque ahora es visto por miles de personas que circulan por ese edificio, más las condiciones ambientales. ¿Quién quiere preservar un inmueble en esas condiciones? Entonces vemos un perjuicio también indirecto de esta falta de articulación, más allá de que esto fue una excepción concretamente. Acá muestro un caso extremo, pero se da en otras, ahora vamos a ver otras imágenes, se da en otras escalas también este impacto negativo. Entonces tenemos un impacto directo que es a través de la presión inmobiliaria lo que genera, y también indirecto, si se quiere, a través de cuando le construyen un terreno aledaño o enfrente, a través de el perjuicio a las condiciones medioambientales y servidumbres visuales. Otro daño, bueno, la alteración del paisaje urbano y ruptura de armonía morfológica. Esto es un caso de que queda un bien patrimonial, y esto era Avenida Colón, sabemos lo que fue, bueno, todas esas cuestiones, que esto tiene bastantes años de esta situación. Sin embargo no hemos aprendido nada de este proceso, y acá podemos ver, a ver si me ubico, acá, esto de acá es el chalet de Cheto, que ha sido noticia varias veces por intento de desafectación, con anterioridad a que le construyeran esta torre acá al lado. Entonces digo, acá acabamos de replicar hace muy poquito, hace un par de años, replicamos lo que ya veníamos padeciendo acá. Entonces, digamos, si bien acá no tenemos situaciones porque es una medianera, no tenemos cuestiones de servidumbres visuales, ni de soleamiento, porque esto proyecta sombra hacia atrás, por eso lo pongo como ejemplo dentro de esta alteración del paisaje urbano, de la ruptura de armonía morfológica, de exposición de medianeras, ¿no? De vuelta con esto de ruptura de la morfología urbana, acá tenemos un conjunto particular. Tenemos acá lo que es el complejo Tío Curcio con 2 chalés de Baldasarini, otro chalet de Baldasarini, otro chalet de Baldasarini, 3 chalés de Baldasarini más. Era un conjunto único, y sin embargo igual se permitió que se construyera una arquitectura disonante sobre ese terreno vacante que había acá, sin contemplar nada más que el proceso especulativo, nada más, porque ahí no hay una cuestión. Bueno, ahí vemos otras imágenes. Bueno, eso lo señalaba. No tengo presente si hubo alguna excepción particular o solamente se benefició con los incentivos que estaban dando en ese momento. Porque toda esta ordenanza de incentivo, que ahora la vamos a mostrar, de incentivo a la construcción del 30% más, y que en un momento hubo flexibilización de plano límite, en un primer momento abarcaba también todo el sector de la costa. Después lo retiraron del sector de la costa y fueron a destruir toda la calle Sarmiento para allá arriba.
¿Se entiende? Bueno, este se gestó antes de que se hiciera ese corrimiento. Entonces se va dañando por sectores a peticiones de alguien, se va dañando determinados sectores urbanos y con esas consecuencias. Entonces acá se perdió una posibilidad única realmente de consolidar un conjunto de muy alto valor para la ciudad y más en el borde costero con todo lo que significa el paisaje, y se va a remitir después, por ahí va a comentar algo Ana María, bueno, todo lo que tiene que ver el paisaje costero. Esto sí, esto pasó a ser los amenities de esto. Sí. Bueno, repito lo que dije antes, se está utilizando los bienes patrimoniales con el pretexto de su conservación y su puesta a valor para habilitar, cuando el municipio, lo vamos a ver ahora, realmente podría solucionar de raíz determinadas cuestiones. No, ahí es otra cosa. Ahí fue una iniciativa privada sobre... No sé si le entiendo bien, si le alcanzó lo que le comenté, pero es otro proceso, fue otro proceso, no es fue un... No. Fue la preservación de lo que es el edificio viejo. Pero... Sí, bueno, pero el proceso fue distinto porque fue una iniciativa privada sobre unos terrenos de unas dimensiones particulares, o sea que no tenía, no estaba sujeto a estos indicadores urbanísticos, sino que se le podían ser otorgados, entonces el proceso es distinto. Claro. Los incentivos que por sí, digamos, provee la ordenanza de preservación del patrimonio, que da incentivos por la protección del bien para trasladarlo, en este caso, a esta otra construcción. En el caso de la vieja terminal de ómnibus, como dice Cristian, era un equipamiento especial que por sí el municipio estaba autorizado para otorgarle indicadores específicos a esa manzana. Es diferente. Acá sí lo tenía el indicador, acá tenía un R3 con un condicionante dentro del código de lo que es la proyección de conos de sombra y determinadas cosas que claro, con estas... Yo veo que, digamos, hay un estudio en particular sobre los inmuebles y no sobre el tejido. O sea, el tejido como sintaxis, como, digamos, valor de barrio, y se está, digamos, estamos haciendo un estudio particular sobre individual y coyuntural, no estructural. Ahora voy a avanzar sobre eso. Sí. Ahora voy a avanzar. Yo te nombro lo que era la terminal vieja, porque el tejido, o sea, se destruyó puntualmente el tejido, lo que era antes un lugar. Ahora vamos a ver las consecuencias de eso. Hoy es un monstruo. Ahora vamos a ver las consecuencias de todo eso. Eso que veíamos recién, estabas diciendo, es analizando la falta de articulación del Código de Preservación en el 95 con lo que era el Código en el 95 o años posteriores. Pero acá pongo agravantes de la situación, para que detectemos si esas cosas vistas así, en ese mosaico R3, R1, genera todo ese perjuicio. Además se agrava por estas cosas que voy a mencionar ahora, y que algunas tienen que ver con el código como estaba, y es a través del tema de los estímulos. Y acá pongo entonces, ¿no? Estímulos generales dados por el incentivos a los indicadores urbanísticos que establecía el código con determinados criterios ambientales, más allá de lo cuestionable que pueden ser algunas cosas, ¿no? Pero establecía incrementos directos de hasta un 70% en el FOT, en distritos de alta y media densidad, o sea que discriminaba realmente esa posibilidad, parece entendible, hasta un 10% en los que eran de baja densidad, para proteger justamente ese tejido. Y esos incentivos estaban dados realmente si uno mejoraba determinadas condiciones ambientales, o sea, uno se retiraba de frente, dejaba más espacio urbano, entonces sí podía tener un porcentaje mayor de metros cuadrados, si tenía retiros laterales, si unificaba parcelas, o sea, era como realmente pareciera beneficioso para un determinado tejido un poco más con calidad, con aporte ambiental, digamos. Eso como incrementos directos, y después otros incrementos directos que son a través de lo que se determinan superficies no computables en el FOT, que también establecía unas muy pocas y precisas, la más clara, la de planta baja libre, que permitía, decía, bueno, por el nivel peatonal, nivel urbano, tener mayor especialidad, el verde, que la construcción levante un piso, o sea, pueda tener un piso más y deja la planta baja libre. O sea, es como que correr lo que permitía el código un nivel más arriba. Desde lo ambiental parece razonable, pero para los bienes patrimoniales
no deja de ser una incidencia negativa. Hasta ahí leve todavía. Pero es un agravante a la situación de base que nombraba antes. Pero después surge estímulos generales en indicadores urbanísticos con fines puramente económicos. Y esa es la ordenanza de incentivo a la construcción que comentábamos hace un rato, que nace en el 2003 para paliar una crisis. Puede ser, si se quiere, la situación social de ese momento, por ahí lo hacía justificable, pero que nunca se deshizo después de que las condiciones cambiaron. No solamente no se deshizo, sino que se incrementó y ya se hizo un mecanismo que inclusive hasta con pretensiones de dejarlo permanente en el Código de Preservación, que establecía un incremento del 30, 15 o 10, de acuerdo a determinados sectores, de más metros cuadrados posibles, y obviamente con esos metros cuadrados no alcanzaba, digamos, con el techo que ponía el Código de Ordenamiento de plano límite, esos más metros cuadrados. Entonces lo que hicieron es decir, bueno, flexibilicemos el plano límite. Entonces ahí surgió que pudiera superarse en 1 o 2 pisos más, y que en el 2010, dentro de todo este cuadro agravante, querían todavía flexibilizarlo para superarlo aún más todavía. Entonces, eso fue aplicado, ese incentivo a la construcción fue aplicado en forma generalizada, porque también acá uno puede pensar que es entendible que uno quiera, a través de determinados criterios, incentivar la construcción. Nadie se opone a eso. El tema es que se hace sin planificación, sin ver cómo impacta en la ciudad, y en este caso yo me estoy remitiendo al patrimonio, pero podemos analizarlo de otras cuestiones ambientales también. Entonces, ese 30% más implica agravar todavía el panorama, mayor presión inmobiliaria, mayor, bueno, lo que señalaban los puntos anteriores de perjuicio sobre el patrimonio arquitectónico. Si todo eso fuera poco, en el año pasado, en diciembre del año pasado, aprueban otras ordenanzas y donde incorporan bajo esta figura de estímulos, o sea, de superficie que no computen el FOT, permitiendo un piso más de altura para ubicar los amenities, o sea, que puedan construirse en distritos de alta densidad, y creo que media también, ahora no lo recuerdo, se pueda construir un piso más de altura, que esa superficie no se contemple entonces en lo que el COT establecía, porque no lo ponen como no computable para el FOT, y bueno, generando todavía más impacto negativo sobre los bienes patrimoniales. Y acá pongo ordenanza irregular del 2013, la aprobaban en diciembre entre fiestas, en 2013, con una prisa inusual. Yo digo que es irregular, y yo creo que eso es materia de análisis por los abogados, porque ha incumplido con el reglamento interno del Consejo Deliberante, porque es una ordenanza que modifica a otra ordenanza. Entonces tiene que ser analizada por la Comisión de Legislación del Consejo Deliberante. Y como no le daban los plazos, solamente le hicieron pasar por la Comisión de Obras. Lo trataron sobre tablas sobre la Comisión de Obras para poder meterlo sobre tablas en la sesión del Consejo Deliberante, omitiendo que pase por la de Legislación, porque no le daban los tiempos, y sobre tablas también la trataron en el Consejo Deliberante y la aprobaron y después se la entregaron con marco, y eso es real. Lo digo porque es un dato objetivo, se la entregó el intendente con marco al Centro de Constructores de Mar del Plata. Para la fiesta, regalo de Navidad, se la entregó enmarcada. Perdóname, lo más grave de todo, porque fue previo al cambio de composición de la comisión. Sí, exactamente, por eso lo hicieron con prisa. Bueno, sería lindo analizarlo desde lo legal, todo eso también. Bueno, esa ordenanza, bueno, amerita hasta un 20%, un piso más, además incorpora bauleras, incrementa hasta un 5%, bueno, más metros cuadrados, que cada vez va complejizando más el panorama. Y hay una serie de estímulos que generales, que son tanto por tener un criterio ambiental como económico, que son flexibilizaciones que ya estaban permitidas y se permite que sean otorgadas por decreto, pero que tienen un cierto margen de que se pueda hacer, o sea, ya lo establecía el código, o hay una ordenanza específica que permite que lo hagan por decreto si esa flexibilización no supera, como dice ahí, del 5 al 15% de determinado parámetro, bueno. Y el otro, bueno, agravante,
que ya termina como de desbaratar todo esto, es las excepciones, que cada vez ya no son excepciones, sino que ya es una regla, o sea, cada vez es una tras otra las excepciones, con lo cual ahí ya sin ningún tipo de criterio para nada. Y en esto de bienes patrimoniales, digo, sin tipo de criterio, me gustaría marcar un ejemplo concreto para ver el sin criterio que está dominando todo este tema. En el 2010, producto de la modificación del Código de Preservación, demolieron o autorizaron la demolición del Chalet San José porque lo hicieron encuadrar dentro de esta figura que comentaba hoy de sustitución de la subcategoría de acuerdo al contexto. Claro, el Chalet San José estaba en un contexto que le habían construido bastantes años atrás, le habían construido en su parque, en su jardín, le habían construido una estructura de vidrio que lo envolvía hacia atrás, en las medianeras. Eso era algo distorsionante. Y además tiene el Hurlingham hacia el costado, que le impone una medianera. Entonces eran condiciones objetivamente distorsionantes, entonces no caía en esa subcategoría, no merecía ser conservado, autoricemos, lo demolemos. Porque tenía esa construcción agresiva en su parque. Las mismas autoridades que determinaron eso son las que aprobaron hace un par de años un hotel sindical en la costa, en 11 de septiembre, en un conjunto patrimonial donde permitieron cortar por la mitad 2 chalets declarados patrimonios para que detrás de ellos surja un hotel sindical de 10 pisos. Entonces, lo que para uno fue motivo de validación para demoler porque lo habían agredido de esa forma, para el otro vale, digamos, autorizarlo porque estás conservando medio inmueble, pegado a 10 pisos de altura. Y bueno, perdimos el Chalet San José por esa agresión, no lo tenemos, ahora anuncian que el Hurlingham por ahí pierda sus 2 pisos arriba de altura, con lo cual desaparecía hasta el condicionante que causó que se demoliera San José también. O sea que estamos sin criterio alguno. Y acá un poco creo que va a encontrar respuesta el señor Ayala que estaba preguntando sobre el tema del tejido. Y un poco para visualizar la distorsión que esta ordenanza de incentivos generó sobre los bienes patrimoniales puntuales, pero también sobre el tejido característico de la ciudad, como mencionabas, sector en torno a la terminal, calle Sarmiento, y esto llegando a Sarmiento y Peña, precisamente la esquina. Digo, este fue un caso que realmente permitió evidenciar lo perjudicial de esa ordenanza de incentivos. Teníamos un distrito R4 que había sido consolidado en el tiempo con unas tipologías arquitectónicas y unas densidades que no alcanzaba a completar lo que el código le permitía. O sea, el tejido eran viviendas de 1 o 2 pisos. El R4 por ahí permitía, bueno, ahí vemos la imagen. Se permitía 4 pisos, si era con planta baja libre aumentaba esto, pero el tejido se había conformado por residencias de 1 o 2 pisos y está consolidado. Estamos hablando de un tejido consolidado. Claro, para estas condiciones, demoler algo de 2 pisos con la calidad arquitectónica que tenía este inmueble, ese chalet, no era una ecuación rentable para poder construir nada más que esto. Con la ordenanza de incentivos, del 30% más y 2 pisos más de altura, la posibilidad, entonces sí se hizo rentable la ecuación, entonces empezaron a caer estos ejemplos. Y se empezó a distorsionar el tejido característico. Eso fue, bueno, todo el gran debate que se armó en el 2011, que algunas cosas se hicieron al lugar, de que se estaban reclamando en función de esto. De acá, bueno, esto es una marcha que se hizo partiendo de este inmueble, viniendo varios bienes patrimoniales. Algunas cosas, digamos, se logró que se bajara el indicador del R4 para que quedó más o menos conformado así, de algunos sectores, de otros no, porque tenían que seguir construyendo y justamente el sector de calle Sarmiento en torno a la terminal no se lo bajó, quedó como un R4 especial, no sufrió esta baja de indicadores. Bueno, acá creo que se hace entonces evidente lo del daño también sobre el tejido característico de la ciudad. Un poco resumen de toda esta situación y viendo en estos gráficos,
para que visualicen Entonces, la situación difícil que en función de estas dos normativas se encuentran los bienes patrimoniales. Miremos todos los beneficios que tiene justamente la construcción en altura, a través del Código de Ordenamiento, pero también de otras ordenanzas complementarias. Los estímulos que decíamos del COT, la posibilidad de la planta baja libre que incrementa la altura, los incentivos del 30%, la reciente ordenanza de Ameite que permite un piso más, una ordenanza específica que retrasa el cobro de la tasa de servicio urbano hasta que todas las unidades de edificio no están completadas, el municipio no les cobra tasa de servicio urbano, eso para alentar la inversión, o las excepciones a las que estamos cada vez más habituados, o sea que ahora están aprobando 2 pisos más en un edificio en la calle San Martín entre Rioja e Irigoyen, ¿sí? Si no me equivoco, entre Catamarca, donde beneficio de todo esto, además le ordenaron por excepción que pudiera construir cocheras en ese edificio, donde un sector de San Martín donde no estaba permitido la cochera, por una proyección, se entendía que podía sufrir la peatonal San Martín, digamos, no alentar la construcción de cochera, no hay edificios con cochera, a este edificio le aprobaron las cocheras, y ahora le están gestionando para que le aprueben 2 pisos más de altura, por excepción, a través de una compensación monetaria y que es irrisoria realmente para el beneficio que se saca con 2 pisos más de altura y todas las unidades funcionales de departamentos que se obtienen eso. Digo, bueno, todo esto como agrava la posibilidad de preservar. El beneficio que recibe el que tiene un bien patrimonial es la reducción de la tasa de servicio urbano con todas esas limitaciones y complejidades que yo le dije, que le tiene que firmar un convenio, que el porcentaje no es el 100% y que a veces tiene que esperar años para que el Ejecutivo le firme el convenio. ¿Por qué tarda años en firmar el convenio? No se entiende, pero está sucediendo. Una ordenanza complementaria para que habilite un uso especial, un bed and breakfast, algo que no dañe. Y después otras 2 que las marco con color distinto porque en realidad pareciera que fuera un beneficio para el bien patrimonial, pero en realidad no lo están porque se vuelve en contra, que es la posibilidad de otorgar indicadores especiales. Vemos cómo surgen construcciones que agreden la percepción de ese bien, ¿no? Veíamos ayer, mostraban a María, el caso que presentaban ahora en Santa Cecilia, en la calle Santiago del Estero, Chalet Plus Ultra, un inmueble que tiene un terreno vacante al costado, lo van a unificar y presentaron un proyecto para poder construir un edificio que duplica la altura, vidriado, espejado, que se mete hacia el corazón de Santa Cecilia, que va a romper el tejido. Y eso, bueno, vía excepción, vía posibilidad que habilita el código de otorgar indicadores especiales, o sea, esto digamos como que se vuelve en contra. Más allá de las cuestiones legales a que hablábamos previamente, ¿no? Que la inconsistencia de que sea una restricción individual. O la exhibición de derechos de construcción, que es otra cosa que tiene también. Digo, si yo lo que tengo que hacer es desalentar que se construya más en donde está el bien patrimonial. Si yo no te cobro derecho de construcción, vos vas a querer hacer los metros cuadrados, o sea que va en contra del bien patrimonial en realidad. Bueno, digo, cuando uno ve todo este panorama y después escucha declaraciones de quien tiene la responsabilidad de tutelar el patrimonio, que preside la unidad de gestión del patrimonio, decir que al municipio le resulta difícil ir en contra de la voluntad del privado, y claro, si generás todo este marco, claro que no vas a tener la voluntad del privado en querer preservar. ¿Se entiende? Y bueno, acá algunas imágenes para poder empezar a visualizar los efectos que se generan. Acá podemos ver, bueno, Villa Luján, con una construcción que lo envuelve atrás. Y acá lo pongo como ejemplo para ver que el bien se preserva, pero han quitado elementos de valor, le han quitado especies vegetales que son históricas para la ciudad, fueron removidas, la cochera soterrada que tenía, que quedaban 2 nada más, una ya quedó dañada, que era en el conjunto ahí de Roesli, de la Costa y Paunero que veíamos, esta tenía otra cochera soterrada bajo el parque, cochera de piedra, o sea, es un elemento realmente de una época. Ahí está lo del testimonio, de la lectura que nos permite el bien patrimonial, que decía, ¿no? Es la incorporación de una función nueva, cómo la resolvían arquitectónicamente, esta primera estrategia de meterla bajo el parque, aprovechando la situación particular de la geografía marplatense. Eso que nos contaba este bien se perdió, porque para hacer esa cosa que lo envuelve atrás, tiraron abajo la cochera esa, tiraron abajo. Entonces digo,
El bien se daña cuando también se le quitan los atributos, se le quita los elementos que tienen valor y lo que nos transmite el mensaje. Esto es Valdivia García, Güemes y la Costa, chalet de Baldasarini también, que tiene una importancia superlativa para la ciudad, todo el legado de la obra de Baldasarini. Fíjense la apertura que tenía este chalet hacia la costa, con esa plaza, con ese entorno. La relación que tiene una obra pintoresquista con su parque, con su jardín. No se puede entender un bien patrimonial pintoresquista sin la presencia del verde de su parque, de su jardín. Diría Luján Puglia, se constituyen mutuamente. La arquitectura y el espacio verde en el pintoresquismo son de mutua constitución. Bueno, lograron fundamentar de que era muy valioso para la ciudad poder contar con un edificio así que remate porque el bien no se veía perjudicado, porque la apertura de la... Bueno, miren la relación de escala de una cosa con otra, la ocupación del 100% del espacio libre que tenía ese chalet, el perjuicio de las condiciones ambientales que remitía antes, el ocultamiento desde el paisaje costero que sufre con todo lo que significa en términos culturales lo de preservar los elementos que nutren ese paisaje costero. Y para seguir señalando las sin razones, fíjense este edificio en torno a este chalet de acá. Señalaba que el Código del 2010 de Preservación, cuando fue modificado, subcategorizó los bienes y habilitó que los que estuvieran en un contexto disonante, heterogéneo, pudieran ser tirados abajo porque no acompañaba el tejido. Esto es un bien patrimonial, pero ese bien patrimonial lo acaban de declarar hace poco tiempo. Digo, es un sinsentido, si yo a otros los permito demoler porque el contexto se altera, declarar algo en un contexto ya alterado, o sea, ¿se entiende? No hay criterio de estudiar qué sector, qué cosa, dónde sí, dónde no, o sea, realmente vale todo.